Muchas gracias. Muy excelente, compañero. Compañeros capitulares, buenas noches. Voy a dar lectura al trabajo que he preparado para esta noche. Deseo, en realidad, hacer un pequeño introito. Para mí, en realidad, ha sido un descubrimiento de Amós, ¿no? Un descubrimiento de alguien que incluso es conocido como el profeta de la justicia. Y ahora con la lectura, espero que esta mención que hago pueda justificarse plenamente. He hecho el trabajo de Amós y lo he subtitulado El pastor y productor de higos convertido en profeta menor. Amós era un pastor de Tecoa, pequeño poblado en el territorio de Judá, que está actualmente en ruinas, ubicado a unos 10 kilómetros aproximadamente al sur de Belén. Además de ser pastor, Amós en algunas épocas del año punzaba higos de sicomoro, que es una clase de higos considerados alimento de pobres. La práctica de punzar higos tenía por objeto acelerar su maduración y aumentar el tamaño y la dulzura de dicha fruta. Pese al origen descrito, o quizás gracias a él, Amós era un observador perspicaz que se fijaba de manera muy particular en el pueblo y las naciones, analizaba las características del comportamiento social y se distinguía por un discurso claro y frontal, por lo que Yahvé lo llamó para efectuar un servicio público y lo convirtió en profeta. Así, de la soledad del desierto meridional, a Amós se le envió al reino idólatra de 10 tribus con su capital Samaria, esto es, en el reino de Israel. El nombre hebreo Amós significa portador o quien lleva una carga, y se refiere a la pesada responsabilidad que el Señor le había dado a Amós de advertir al reino de Israel las consecuencias de su comportamiento alejado de su palabra. A Amós se lo ubica a mediados del siglo VIII a.C., puesto que los reinos contemporáneos de Usías en Judá y de Jeroboam II en Israel son mencionados específicamente en las Escrituras. En consecuencia, el ministerio de Amós debe de haber transcurrido aproximadamente alrededor del año 750 a.C., por lo que se concluye que fue contemporáneo de Isaías y de Oseas. En aquel tiempo, el reino de Israel se presenta ya como un reino rico y muy próspero. Había superado ya muy claramente las dificultades por las que pasó luego del término de la época también gloriosa de Salomón. Sin embargo, a pesar de esta prosperidad evidente, resulta que dentro de su desarrollo económico había ocurrido que la pequeña propiedad había ido desapareciendo y las riquezas se concentraban en unos pocos ricos, mientras crecen los pobres, y más concretamente lo que ahora llamaríamos los pobres extremos. El lujo de unos pocos insultaba la miseria de las mayorías, y es en ese contexto histórico que Dios, esto entre comillas, citando las Sagradas Escrituras, en ese contexto es que Dios ruge desde Sión y de Jerusalén hace oír su voz. Cierro comillas, conforme se explicará más adelante. ¿Qué se entiende? ¿Por qué se dice que hay profetas menores? Esto es importante aclarar, porque podría parecer que la expresión de profeta menor
se pueda entender como una expresión peyorativa y nada más lejos de la realidad. Vamos a intentar explicar qué entendemos por profetas menores. Los profetas menores, o conocidos como los 12 profetas, ocasionalmente llamados también integrantes del libro de los 12, son parte del Tanakh. Esto lo corroborará nuestro compañero capitular Pedro Pablo Díaz Lavado, ¿no? Y también son parte del Antiguo Testamento cristiano. Entonces hay un libro para cada uno de estos profetas. Profetas a los que se los conoce como profetas menores, debiendo precisar que el término menor, entre comillas menor, se refiere, y a eso debe su denominación, se refiere a la longitud de cada libro, ¿no? Que van desde un solo capítulo hasta 14 capítulos. Entonces, esto comparado con el largo de la producción de los otros 4 profetas, conocidos como profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, nos lleva fácilmente a entender que la expresión de profetas menores está atribuido debido a la dimensión, al tamaño, a la longitud de cada libro dejado por estos profetas. Entonces, Amós está considerado dentro de esos 12 profetas menores. Y eso lo podemos verificar claramente si nosotros revisamos o el Tanaj o revisamos la Biblia cristiana. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar a estos 12 profetas llamados por la dimensión de su legado escrito, profetas menores. Muy bien, la obra de Amós. En aquel tiempo, Israel había logrado, como hemos dicho, un importante desarrollo económico. Samaria, que era su capital, se había adornado con sólidos y espléndidos edificios y habían acumulado riquezas en abundancia. La comodidad y el lujo habían alcanzado su nivel más alto. Así que el reino del norte había alcanzado una prosperidad material sin precedentes desde la quiebra del imperio de Salomón. Aparentemente, la religión estaba también en una condición igualmente floreciente. El culto sacrificial de Dios de Israel se llevaba a cabo con gran pompa y general fidelidad. Y el largo disfrute de la prosperidad nacional era popularmente considerado como señal indudable del favor de Dios a su pueblo. Pero ocurre que la moralidad pública se había infectado gradualmente de los vicios que a menudo traen consigo el éxito continuado y la abundancia, sobre todo cuando este éxito y esta abundancia no se distribuye dentro de un marco razonable de equidad, sino más bien se caracteriza por una inequidad y, conforme hemos dicho, por una concentración de la riqueza en unos pocos. De igual manera, la corrupción social, la opresión de los pobres y desvalidos se habían generalizado. Estos signos de degeneración pública generaron gran preocupación y las quejas de los oprimidos fue oído por Dios. Además, el orden social que se fue imponiendo permitía que los ricos se aprovecharan de las multitudes que acudían a los festivales sagrados para entregarse a un disfrute inmoderado y a una diversión tumultuosa, sobre todo debido a la gran propensión que tenían desde antiguo los hebreos a adoptar los ritos sensuales de cultos extranjeros mientras no renunciaran al culto de su propio Dios. Estas irregularidades en temas de religión no parecían objetables a los israelitas, tanto más cuando el Señor no les castigaba por su conducta. Así que fue a ese pueblo muy próspero, completamente convencido de que Dios estaba complacido con ellos, al que Amós fue enviado a pronunciar una dura reprimenda por todas
sus fechorías y a anunciar en nombre de Dios su próxima ruina y cautividad. Amós, con la rudeza y estilo directo de un pastor e inspirado por la fidelidad a Dios, condenó la corrupción de las élites, la injusticia social y el ritualismo ajeno al compromiso de vida, anunciando el fin de Israel. Pero el mensaje que dio fue para toda la casa de Israel y para las demás naciones del mundo. Esto es, que el mensaje de Amós, el mensaje cumplido por Amós por encargo de Dios, fue un mensaje aplicable a todas las naciones del mundo. En ese entonces no era un mensaje nuevo y aún hoy conserva su valor. Aunque Amós habló acerca de los juicios que estaban por ser derramados sobre las naciones que rodeaban a Israel y sobre los dos reinos de la casa de Israel, su mensaje es el mismo que Dios ha dado desde las primeras etapas de la historia del mundo. Es un mensaje sencillo pero profundo, que lleva en sí una advertencia. Hay una forma de gozar de la gracia de Dios y obtener la vida eterna. Ese camino siempre está abierto para el penitente y obediente. Pero para el que no se arrepiente, para quien endurece su corazón contra el Señor, el camino está cerrado. En lugar de vida hay muerte, en lugar de gozo hay pesar. Los castigos reemplazan a las bendiciones, los juicios y la destrucción reemplazan a la protección y al poder. Dos hechos estimo que contribuyen a dar una especial importancia a la doctrina religiosa de Amós. Por un lado, sus profecías son casi universalmente consideradas como auténticas. Y por otro, su obra es probablemente el escrito profético más antiguo que ha llegado hasta nosotros. Así que el libro de Amós nos proporciona información muy valiosa relativa a las creencias propias del siglo VIII a.C. y de hecho respecto a las de algún tiempo anterior, puesto que al comunicar el mensaje divino a sus contemporáneos, el profeta siempre da por sentado que están familiarizados con las verdades a las que él apela. Amós enseña insistentemente el monoteísmo muy puro. Llama la atención por eso de manera sistemática y reclama que todos vuelvan a la idea de la existencia de un Dios, como nosotros decimos, de un Dios vivo y verdadero. En todo su libro no hay tanta referencia a otras deidades, ¿no? Por eso decimos que su prédica es fundamentalmente de un monoteísmo muy puro. A menudo se habla del Señor de los ejércitos, queriendo decir con ello que Dios tiene incontables fuerzas y poderes a sus órdenes. En otras palabras, esto nos remite a la idea de la omnipotencia, ¿no? Su descripción de los atributos divinos muestra que según su concepción, Dios es el creador y gobernante de todas las cosas en el cielo y en la tierra. Gobierna las naciones en general, tanto como los cuerpos celestiales y los elementos de la naturaleza. Es un Dios personal y justo que castiga los crímenes de todos los hombres, tanto si pertenecen a las naciones paganas como al pueblo escogido. Las palabras del profeta Amós, conservadas por toda la tradición, yo diría judeo-cristiana, son una invitación explosiva para sus lectores. Es una invitación a ser capaces de ver más allá de lo que todo el mundo ve, a descubrir en el cielo aparentemente calmo de nuestra sociedad las posibles tormentas que se avecinan, las dificultades posibles que pueden hacerse presentes, a destapar los dramas que la surcan y denunciarlos. Esto es tal vez algo que también debemos rescatar de Amós. Amós es implacable en su crítica con la injusticia, con el abuso, con la explotación. Denunció
rotundamente la deshonestidad de los políticos, la corrupción de los poderosos, el autoritarismo de los funcionarios, la explotación de los ricos, la violencia de los poderosos, la hipocresía de los religiosos. Miren que estas denuncias de Amós, siglo 8 antes de Cristo, aproximadamente el año 750 antes de Cristo, cuán vigentes son hoy. Y eso es tal vez algo sobre lo cual sería interesante también profundizar. Y esto debe servir para que los buscadores de justicia modernos, ¿no? Dentro de los que estamos nosotros, estimo, no colapsen ni claudiquen nunca de su misión. Amós, para terminar, se enfrentó con una fuerte oposición en su tiempo, especialmente por parte de Amasías, el sacerdote principal del santuario real de Betel. Esta fuerte oposición de este sacerdote principal cerró luego las puertas de su y las posibilidades de su continuidad, y lo que gracias, hermanos, gracias. Ahora sí, creo que hasta pido las disculpas del caso, se me ha caído la internet en la zona, no puedo hacer más, gracias. De acuerdo, pero ya habilité el micro para que individualmente activen o desactiven su micro, ¿ya? Así que le pido al muy respetable, al excelente compañero César Humberto, si puede activar su micro para escucharlo. Sí, ya está activado. Ahora ya nos hemos dado cuenta, Pascual, que no querías ninguna pregunta. Prenden los micrófonos de todos y ya lo nos vamos a ir gobernando. De acuerdo. Prendan cada uno sus micrófonos. En que individualmente cada quien activa o desactiva su micrófono. Correcto. Manuel Ibáñez tiene una pregunta. Sí, Pascual, mi excelente compañero, por nuestro intermedio, para agradecerle al compañero Pascual por el buen trabajo que ha presentado esta noche. Más que una lectura, nos ha dado una charla sobre quién fue Amós. Yo solamente quería manifestar algo, ¿no? En un momento del pasaje de Amós, Dios le pregunta, ¿no? ¿Quién es Amós? Porque Dios estaba sentado, ¿cómo se llama? Sobre un muro, hecho a plomo. Y Amós le responde, ¿no? Una plomada de albañil. ¿Por qué le hace Dios esta pregunta a Amós? Es porque Dios vio en él la justicia, como bien lo mencionó el compañero Pascual, porque la justicia tiene que ser como la plomada de un albañil, y nosotros, los que somos respetables hermanos, sabemos el significado del mismo. El hermano tiene que ser tal cual, recto como la plomada de un albañil. Gracias, hermano Pascual, compañero Pascual. Muchas gracias, muy excelente compañero. Muy bien, gracias. ¿Quién más desea intervenir? Ese fue uno de los motivos por los cuales hoy día hemos tratado sobre Amós. Pedro Pablo. Muchas gracias, muy excelente compañero. En efecto, Amós es uno de los 12 profetas del mundo judío, del mundo hebreo, ¿no? Y su nombre, pues, es iba a las cargas. Adelante, Pedro Pablo, adelante. Gracias. Y su nombre, traducido aproximadamente, es el que lleva la carga, ¿no? Entonces, es uno de los profetas que realmente pues aplica la justicia, como bien lo acaba de decir el compañero Manuel, ¿no? Es más, aún dentro del mundo hebreo, por ejemplo, en su judaísmo, se emplea para denominar a Dios, ¿no? Se emplea la palabra Hashem, ¿no? Que significa el nombre, porque que es alusivo a lo que es el tetragramatón, ¿no? Que debe estar en los templos matónicos dentro del Pajín de David, sobre el árabe.
Así es, y entonces, es más aún, también habrán escuchado hablar la palabra Adonai, no, que nunca el Señor, pero se escribe es Amonai, pero la IBPM pronuncia de, ¿no? Digamos, efectivamente, pues huye, no, él fue a combatir la idolatría que los pueblos estaban perdiendo, porque cada vez que ya un sitio los cultivaban o adoptaban posturas con la finalidad de que mimetizarse con la población y caer en gracia con la población. Cuando lo que se trata acá es simplemente, oye, mantén tu posición, mantén tu postura, no eres creyente, el hombre de justicia, hay que hacer justicia, el hombre es justo, sea lo que se denomina en hebreo un esedín, ¿no? Es un hombre justo, y eso era lo que era Amón. Esto fue un momento muy excelente, compañero. Muy bien, adelante. ¿Quién más quiere hacer el uso de la palabra? Muy excelente, Sí, Javier. compañero principal. ¿Cómo está? Quisiera hacer unos aportes, porque la exposición de nuestro compañero capitular, Pascual, ha sido muy buena. Y es que en una parte de lo que es el libro de Amós hay una reflexión que reúne y que resume todo. Cuando encontramos en el capítulo 5, en el versículo del 14 al 15, dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis en Dios. Y eso nos está reafirmando de que si uno obra en forma justa, desinteresada, correcta, equitativa y un montón de adjetivos que podríamos darle, uno va a estar en paz, y al estar en paz va a estar en el principio de la armonía superior, es decir, va a estar en la plenitud de la existencia del ser divino, ese ser divino que todos compartimos, que nos da vida todos los días de nuestra existencia terrenal. Y la segunda cita que digamos complementa lo que en los versículos 14 y 15 menciona, es en el 21-24, donde dice: aborreced el mal. O sea, ya no es que hagan el bien y no el mal, sino que lo aborrezcan y amen el bien. O sea, ya asúmanlo como parte de su vida, como cuando uno inspira, necesita el aire para que ingrese y oxigene el cuerpo, igualito. Porque de esta manera Dios tendrá piedad de todos nosotros. Es decir, si el obrar da satisfacción a uno de los miembros, evidentemente eso se va a extender al resto de su entorno, empezando por su núcleo familiar, empezando por la sociedad en la que vive, en el estado o país, dependiendo la demografía en la cual existe, y finalmente es contagioso de alguna manera el actuar de esa forma, de una forma que los demás dirían qué peculiar, qué distintiva, pero es la forma que deberíamos hacerla, es el dar el ejemplo, y eso es de alguna manera el mensaje que Amós deja. No hagan cosas extraordinarias, hagan lo simple, hagan el bien y no el mal, y siéntanse bien con el bien que realizan y aléjense del mal, porque el mal no les va a traer otra cosa que penumbra. Es todo muy excelente. El primer gran principal, César Bazán. Muy bien, excelente, compañero Javier Humberto Ortega Carrasco. ¿Quién más? ¿Me permitís? Sí. Excelente, compañero. Sí, realmente es muy bueno el trabajo de Pascual y lo felicito por ello. Lo cierto es que Amós es un profeta que es enviado a, como diríamos, a cambiar un pensar, un comportamiento a la sociedad. Se decía que en este país había profetas que decían lo que quería el pueblo. O sea, era un poco
dorar la píldora, decir que están bien y cosas. O sea, podemos ver la vigencia que tiene eso hasta la actualidad y cómo hasta en nuestro medio o en cualquier medio que pueda analizar, uno encuentra de que en definitiva hoy día se falsea digamos, el fondo, poniendo formas que en alguna forma son tolerables. Hoy día podemos hablar de corrupción o hablar de no estar con la regla, no estar formalizado, ese tipo de informalidad que obviamente no es el del recurso de quien quiera abrirse paso en la sociedad, sino el hecho de voluntariamente estar alejado de las normas para poder sacar mayor provecho. Realmente esa tolerancia que tenemos quienes en alguna forma creemos que no nos va a hacer daño y que simplemente dejar pasar y vivir o flotar en digamos, sin hacernos mayores líos, revela una falta de compromiso de cada uno de nosotros. Amós lo que enfatiza es crear justicia, pero en la acción, no en el pensar, no solo en el hablar. Es el hecho de actuar, es el hecho de ser uno participante del sistema para que todo esto marche de acuerdo a la palabra de Dios. Todos los capítulos que habla Amós habla de enjuiciar a cada una de las naciones, al mismo Israel, al advertirle. El rugido del león es un poco la advertencia que da. Y en alguna forma la destrucción de Samaria, el castigo que se le da a Israel, el llamamiento que se le hace a que se arrepienta, y después de un tiempo viendo si en alguna forma entienden esto, le da un mensaje de esperanza a la restauración futura de Israel, pues todo es, digamos, el padre tratando de encauzar al hijo. Claro, el libre albedrío es de cada uno, pero lógicamente se le muestra la ruta. Y eso es vigente hasta ahora, que lógicamente el hombre en su soberbia cree dominar la situación y simplemente no entiende que en masa, en sociedad, simplemente sigue infringiendo la ley de Dios. La ley de Dios es justa, pero es justa porque se aplica fríamente, o sea, se castiga a quien realmente ha infringido. Él habla por quienes no infringiendo sufren este tipo de abusos de otras partes. Y eso realmente, como digo, aún estamos hablando 8 siglos antes de Cristo, estamos 2 después de él y seguimos vigentes. Es todo. Muy bien. ¿Algún comentario? Platón. El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Es una magnífica frase de Platón que pasados 2300, 2400 años sigue exactamente igual. Bien. ¿Alguien más? Esta noche hemos tenido una noche que nos ha puesto a prueba a todos y cada uno de nosotros. La próxima semana vamos a tener a nuestro compañero Menotti Yáñez respecto de sus apuntes sobre el arco real. Para evitar alguna complicación, yo mismo voy a preparar un trabajo también sobre el arco real. Así que está asegurado que la próxima semana tendremos por lo menos dos trabajos dispuestos a acrecentar el interés nuestro respecto del arco real. Sin embargo, necesitamos que esto salga de nuestras fronteras y por lo tanto debemos invitar a todos los maestros masones, incluyendo compañeros masones y aprendices masones que así quieran, a acompañarnos la próxima semana. Cada uno de nosotros invitemos a los hermanos de nuestras logias respectivas para que así tengamos asegurado un auditorio
que necesitamos aprovechar. Nuestro compañero Gabriel nos ha facilitado este auditorio Zoom que tiene capacidad para más de 100 personas. 500 personas, doctor César Bazán. 500 personas. Eso quiere decir que debemos estar llenando el auditorio para la próxima semana. Pongámonos una meta, porque si no nos ponemos metas, no seguimos creciendo. En Iquitos hay que invitar, compañero Antonio y Orsi, a todos los compañeros, a todos los maestros masones, a todos los aprendices y a todos los compañeros de las diferentes logias de Iquitos. Nosotros debemos hacer lo mismo con nuestras logias aquí en Lima. Hay que comunicarnos y para eso pido la colaboración del gran maestre templario, Javier Ortega Carrasco, excelente caballero, Javier Ortega Carrasco, para invitar a los de Tarapoto y a todos los caballeros templarios del Perú, para que estemos presentes el miércoles de la próxima semana a las 7 de la noche. Estamos en el mes de julio. A nivel internacional se hacen grandes salones de reunión. Empecemos nosotros demostrando que aquí en el Perú también se pueden hacer grandes salones de reunión para tratar temas masónicos. Sí, a Manuel le pedimos que invite a los hermanos de sus logias y como él conoce en todas las logias, que invite en todas las logias. Pedro Pablo quiere decir algo. Pedro Pablo. Muy excelente, compañero. Muy buenas noches. Disculpe. Ante todo, quiero agradecer el trabajo presentado por nuestro compañero Pascual Teney. En segundo lugar, muy excelente, compañero, al punto que vos estás tratando. Me gustaría que, así como hacen los otros capítulos y logias, que hagan una propaganda con el nombre de entidades para promocionarlo, para enviarlo a los diferentes grupos a los cuales pertenecemos, ¿no? Invitando y promocionando el capítulo. Bien así, que hagan las invitaciones como hacen los otros expositores, ¿no? Eso sería, si sería posible, para luego reenviarlo a los diferentes grupos masónicos de los cuales estamos inscritos todos, y asimismo invitar a nuestros respectivas logias con nuestra tarjeta de invitación. Esto. Correcto. Nuestro compañero Juan López preparará entonces la tarjeta de invitación y la haremos circular cada uno de nosotros en todas las logias y en todos los grupos. Para difundirlo en todos los grupos contamos con nuestro hermano, nuestro compañero Pedro Pablo Díaz Lavado, porque él está en todos. Así que, y a él le gusta enviar mensajes en todas partes, así que tenemos un buen medio de difusión. Pero cada uno de nosotros comprometámonos entonces para tener más de 100 hermanos masones en la próxima reunión. Un miércoles de la próxima semana a las 7 de la noche. Amós es muy importante porque va reflejando el camino siempre de la forma en que se va modelando al pueblo del Dios único y verdadero. Y señala en este como en otros casos que ese pueblo, si bien es cierto, acepta la fuerza de Dios, también fácilmente se dejan seducir por las tentaciones y a abandonar el camino recto, yéndose a adorar a falsos dioses, a ser sometido por sus pasiones. Se encuentra entonces a Amós en el papel del hombre recto, del hombre que tiene que denunciar, del hombre que va a llevar la palabra de Dios por todos los lados donde está. Y Dios le habla y le dice: ¿qué ves, Amós, cuando está sentado? Y lo ha citado, no sé si nuestro compañero Manuel Ibáñez o no sé quién más lo citó. Sí, está sentado sobre un muro hecho a plomo y le dice: ¿qué ves, Amós?
una plomada de albañil. Así debe ser tu vida, recta como una plomada de albañil. Y así debe ser la vida de todos y cada uno de nosotros, para que estemos tranquilos con nuestra conciencia, para que hagamos las cosas que nos corresponde hacer, para que no miremos en el plato de los vecinos, para que la envidia no nos corroa, para que no nos haga esto el escándalo de todas las pasiones. El hombre recto, el hombre firme, es aquel que nosotros enseñamos dentro de la orden y especialmente también dentro del arco real. Construir el templo no es solamente leer, es practicar, es hacer lo que uno dice. No enseñar a los demás hagan esto, sino a los demás enseñarles cómo nosotros hacemos las cosas de la manera correcta. También hemos visto, ahí vamos a ver en materia de Job, que los mensajes del Señor son insondables y lo que Él pide para nosotros es la fe, es la confianza que Él está dirigiendo los caminos en la forma correcta. Pero no quiero tocar el tema de Job porque no ha habido el desarrollo esta noche. Un poco más de paciencia, un poco más de sentir que tenemos obstáculos todavía por vencer, nos harán creer que cuando desarrollemos a Job tendremos la fuerza suficiente para poder superar cualquier obstáculo que se nos presente en base a la fe, en base a la confianza, en base a la rectitud, en base a la dignidad. Con esto terminamos la reunión del día de hoy. ¿O alguien más quiere hacer el uso de la palabra? Tema libre. Muy bien. Entonces, Orsi y nuestro compañero Delgado son los encargados en Iquitos para difundirlo por todos lados. Nuestro gran maestre Javier Ortega para difundirlo a través de la convocatoria que hace los Caballeros Templarios. La invitación, muchas gracias, gran maestro. Nuestro compañero Juan López hará lo mismo con los mensajes. Así y será, cada uno de nosotros, compañero. Gracias, compañero Juan López. Y cada uno de nosotros para difundirlo por nuestros propios medios en todos los círculos que podamos hacer. No hay limitaciones para la invitación. La única limitación es que sean masones. No importa el grado que sea, porque no estamos revelando secretos. ¿Sí? Muy bien, entonces, muchas gracias a todos y que el silencio nos acompañe durante la semana para que no gastemos las palabras, sino en hacer las convocatorias que hemos pedido. Muchas gracias a todos. Así sea. Buenas noches. Buenas noches. Dios me los acompañe. Buenas noches. Nos estamos viendo. Chao, chao. A todos los compañeros capitulares. Correcto, nos vemos. Cuídense mucho. No se olviden de preparar por la invitación para que todos la enviemos. Sí. Para propaganda. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Chao, buenas noches, hermanos. Muy bien, Pascualito, cuídate. Buenas noches, compañero. Muy bien, Buenas Pascual. noches, muy excelentes Chao, compañeros, un abrazo y nos Chao, vemos Juanito. el miércoles, hasta el miércoles. Fuerte abrazo, hermano. Cuídate a la distancia. Oye, Pascual, te quería agradecer porque a mí se me cayó la señal y menos mal te había puesto como administrador B y lograste activar los micrófonos. De verdad, de corazón, has salvado la reunión, hermano. Un abrazo. Nada, hermano, nada. Todo lo que podamos hacer por el bien del grupo lo hacemos con todo cariño. Cuídate mucho, Nada, Pascual. un abrazo. Gracias. Chao, gracias. Chao, Gabriel. Chao, Pascual. Gracias por todo. Chao, Pascualito, gracias. cuídate. Muy buen Chao, trabajo. Manolito, un abrazo. Chao.